Con mucho gusto responderé las preguntas. Sí, para dar inicio a la ronda de preguntas, tenemos en primer lugar a Fabiana Ortega por Globovisión. Buenas tardes. Ministra, canciller, ya es público su rechazo y su repudio ante la solicitud de la activación de la Carta Democrática Interamericana en nuestro país. Sin embargo, ¿qué lectura pudiese hacer de la sesión del día de ayer, la lectura de que fuesen 20 los países que aprobaron para que se realizara la sesión extraordinaria del Consejo Permanente en la OEA? Y en segundo lugar, quisiera conocer, de seguir en curso la solicitud del secretario general Luis Almagro para la activación de la Carta Democrática Interamericana en nuestro país, ¿cuáles serían las medidas que tomaría la Cancillería venezolana al respecto? Gracias. La votación de los 20 reflejó que hay países genuinamente interesados en apoyar y respaldar el proceso de diálogo en Venezuela, a los cuales agradecemos sinceramente. Pero hay un grupo de países, como he dicho, un grupo de gobiernos de nuestra región, que como ustedes bien saben, marcado por su posición política e ideológica, agreden a Venezuela. Son países enmascarados en sus intenciones, son países enmascarados en sus preocupaciones. Están preocupados por Venezuela, pero nosotros tendríamos razones, y la región tendría millones de veces más razones para estar preocupados por las realidades internas de esos países que hoy pretenden juzgar y acusar a Venezuela para que sea sancionada, que lo que realmente nosotros sabemos está ocurriendo en Venezuela. Pero luego tú me refieres que la activación de la Carta Democrática, eso no ha ocurrido, no se ha aplicado la Carta Democrática. En las dos sesiones que se ha pretendido, la conclusión formal en acta es, se toma nota del debate. No está aplicándose ninguna Carta Democrática, ni se ha activado ninguna Carta Democrática. Lo que se diga en los pasillos, lo que se diga en los medios de comunicación es distinto, pero a los efectos del proceso y de los procedimientos contemplados en la Carta, inclusive para su aplicación o activación, no está prevista y, te repito, no está en marcha ninguna Carta Democrática. Se tomó nota del debate. Que se pretenda ahora hacer una manipulación para que algunos voceros de la ultraderecha venezolana no pierdan su viaje que hicieron a Washington de rodillas, genuflexo, a pedir la intervención de Venezuela, bueno, esa es otra historia. Pero debe aclararse a los efectos procedimentales, conforme a las normas de esa organización, que no está activada ni se está aplicando la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Fue derrotada esa pretensión. Se tomó nota, es decir, se engavetó. Seguidamente, Daisy Buitrago por la agencia Thomson Reuters. Buenas tardes, canciller. Buenas tardes a todos. Quería preguntarle por qué considera que la reunión de ayer fue un éxito cuando precisamente hubo 20 países que se manifestaron para la búsqueda de soluciones a la crisis venezolana. Y también que me especificara cuáles son las acciones diplomáticas que siguen después de la sesión de ayer y si Venezuela ha pensado en medio de toda esta situación salir de la OEA, si eso está planteado o se ha discutido en el seno del gobierno. Muchas gracias. Fíjese, nuevamente la manipulación. El año pasado, en el mes de junio, se realizó un consejo permanente que Venezuela protestó, sin duda alguna. El consejo permanente se refería a la lectura, óigase bien, la lectura del informe infame, lleno de mentiras, lleno de desmanes, al adefesio presentado por el secretario Luis Almagro contra Venezuela. Al final de la sesión, donde la mayoría de los países rechazaron ese informe, rechazaron cualquier tipo de sanción contra Venezuela, al final lo que constó en acta es que se tomó nota. No procede, nunca ha estado activada, nunca se ha aplicado. Sin embargo, la derecha venezolana, repito, para tratar de salvar su cara frente a sus seguidores, le dijeron que estaba aplicada la carta. Son unos mentirosos, una mentira terrible. Igualmente ocurrió ayer. Si usted escucha las intervenciones de los 20 países que votaron porque se diera el Consejo Permanente, porque algunos tenían una preocupación genuina, honesta sobre nuestro país y otros tenían una preocupación enmascarada, intervencionista sobre nuestro país,
bueno, quedó muy claro que no eran los 20 países que apoyaban el plan de intervención a Venezuela. Y nuevamente se tomó nota de ese debate, pero ese debate también incluyó mayoritarios apoyos y solidaridad al pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela y a Venezuela. Se rechazaba el plan de intervención contra Venezuela. Este grupo minoritario de gobiernos que en los pasillos sacan comunicados, no dentro de los mecanismos de la OEA, porque no tienen los votos suficientes, mayoritarios, para aplicar o activar cualquier tipo de sanción contra nuestro país o que se legitime el plan de intervención de nuestro país, bueno, fueron derrotados. Por eso no tenemos duda en decir que fue una jornada victoriosa. Yo también quiero señalar algo. La jornada de ayer, fíjese, durante mucho tiempo este grupo minoritario de gobierno hizo acusaciones muy graves contra Venezuela, que ameritan, como en efecto se va a proceder, sendas notas de protesta por las posiciones que allí se fijaron. Pero cuando le tocó hablar al vicecanciller Moncada, no para mentir, cuando le tocó hablar para referirse a hechos históricos, porque además es un profesor, es un historiador, es un doctor en historia, para referir la verdad y la realidad sobre muchos de esos países, bueno, se indignaron, no les gusta escuchar la verdad. Y por eso es que la diplomacia bolivariana les molesta, porque es una diplomacia que dice la verdad. Así nos enseñó el comandante Hugo Chávez, y así también lo mantiene el presidente Nicolás Maduro, que fue un extraordinario diplomático venezolano durante casi 7 años. Y nos enseñó cómo ejercer la diplomacia. ¿Y cómo se ejerce la diplomacia? Con verdad, con dignidad. Porque nosotros ayer defendimos principios, empezando por el artículo 1 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, donde se prohíbe, dice, no existe concepto alguno que justifique la intervención en los asuntos de una jurisdicción interna de un país miembro. Lo prohíbe expresamente, es un principio fundacional de la organización, que por lo visto ha estado más en el tinte, en el papel, que en la realidad. Y ayer Venezuela ejerció defensa de sus principios, pero no solamente ejercimos defensa de los principios, porque por lo visto estos sectores de la derecha, como no les gusta que les digan la verdad, porque hay realidades, ni siquiera las está inventando Venezuela, hay realidades sobre quién es el principal productor de drogas que hay en el planeta, lo dicen agencias internacionales, no lo dice Venezuela. Hay realidades sobre quién es la fosa común más grande que hay en nuestro continente, no lo dice Venezuela. Hay realidades sobre cuál es uno de los sitios más peligrosos para ejercer el periodismo, no lo dice Venezuela. Hay realidades sobre países que mantienen el 80% de desnutrición infantil a sus niños y niñas, no lo dice Venezuela, lo dicen las agencias internacionales. Ustedes busquen a qué países se refieren. Hay realidades sobre centenares de líderes campesinos, líderes de organizaciones de movimientos populares que han sido asesinados apenas en meses. Bueno, esas realidades están allí, pero no les gusta que se las digan porque se ofenden. Los supuestos defensores de la democracia y la libertad de expresión se ofenden cuando Venezuela trató de decir la verdad, nada más ni nada menos. No inventamos. No acudimos a fuentes, digamos, poco rigurosas, que lo que dan es risa, como las que usa el secretario Almagro. Fuentes genuinas, fuentes científicas, dirían los académicos, fuentes científicas. Y con esa fuente fuimos a llevar la verdad de nuestro país. Y eso no les agrada, y entonces trataron de no dejar hablar al representante de Venezuela, los defensores de la democracia y la libertad de expresión. Es un poco irónico, ¿no? Pero así es la derecha, no solamente en Venezuela es así, que lo sabemos que lo son. Mentirosos, irrespetuosos, lo son como son ellos todos, su misma clase, bueno, así son en la región, igualito. Pretendieron no dejar hablar a nuestro representante, y nuestro representante, mira, tomó esto, ¿ves? Nuestro representante reflejó esto, la fuerza del pueblo de Venezuela, defendiendo su dignidad, defendiendo su independencia y defendiendo su soberanía del país. Y la última pregunta la tiene Madeleine García por Telesur. Hola, buenas tardes, canciller, buenas tardes. La próxima asamblea será en México. ¿Cree usted que habrá allí un nuevo intento? Lo otro es que Almagro, el secretario general de la OEA, Almagro, continuará su objetivo de aplicar la Carta Democrática.
¿Cuál es la lectura que usted da de desempeño si no cuenta con los votos? Porque ya sucedió en República Dominicana, ahora en esta nueva oportunidad, y el gobierno de Venezuela ha dicho que va a ejercer acciones. ¿Qué falta para ejercer esas acciones? Y finalmente, bueno, los pequeños países como El Salvador, Haití y República Dominicana sintieron ese chantaje, sin embargo se mantuvieron fuertes en su discurso, rechazaron estas agresiones frente a los chantajes. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es la lectura que usted le da de esta posición de los países del Caribe? Fíjate, gracias Madeleine. A la Asamblea General de México nosotros iremos, como fuimos el año pasado, a República Dominicana, a llevar la verdad, y vamos a promover acciones que en los próximos días daremos a conocer. Disculpen que sé que otros periodistas anteriores se han referido a las acciones diplomáticas. En lo inmediato, nosotros atenderemos una resolución que alcanzamos y logramos en una victoria diplomática del año pasado en la Asamblea de Cancilleres en República Dominicana, que nos pide continuar la evaluación sobre el apego del secretario general Luis Almagro a las normas de la OEA y a las normas que rigen su actuación como secretario general. El año pasado, muchos de los cancilleres, y por eso se aprobó esa resolución, manifestaron su profunda preocupación por los desmanes de Almagro contra Venezuela. Lo hemos demostrado. Tiene una obsesión agresiva, pero su obsesión en realidad, más que ser contra Venezuela, es una obsesión por cumplir las órdenes que le dan sus amos imperiales. Él está obsesionado, tiene que cumplirlo, porque si no, bueno, quién sabe qué le van a hacer. ¿Quién sabe qué le van a hacer si él no cumple esta instrucción contra Venezuela? Allí nosotros vamos a tener unas acciones concretas que, repito nuevamente, para los que están interesados cuáles son las próximas acciones diplomáticas, las daremos a conocer en los próximos días, pero ya nos estamos preparando al respecto. Sabemos que este grupo minoritario de gobierno que no respetan la jurisdicción ni la soberanía de otros países, violentando el derecho internacional, bueno, sabemos que ellos intentarán nuevamente, pero se impondrá la verdad. No hay forma. Además que, repito, hay que tener catadura, siendo quienes son, para pararse al frente de Venezuela. La inmoralidad los rige, la hipocresía los rige. Nosotros llamamos, fíjate, lo decimos sinceramente, llamamos a la reflexión a estos países, llamamos a la rectificación. Y por eso era importante que en la jornada de ayer se les dijera la verdad. Deben rectificar por el bien de sus pueblos, por el bien de sus países, por el devenir incluso de sus gobiernos, deben rectificar, pero también porque le hacen un mal servicio a la región. No es lo que corresponde. Si nosotros queremos de verdad trabajar por una América Latina y el Caribe unido, o queremos trabajar al servicio del país más poderoso, del país hegemón de nuestra región. Y eso nos remite a tu última pregunta, Madeleine, cuando preguntabas por qué habrán rechazado El Salvador, Haití, República Dominicana, y yo te digo que la respuesta es muy sencilla. Nuestra América Latina y el Caribe no es la misma de 1962, ni de los 50, ni de los 70. Nuestra región ha cambiado. Que tiene altibajos transitorios, sí, pero en esencia, nuestra región ha cambiado. Y la respuesta inmediata es que existe algo que se llama dignidad, que para quienes desde el imperio pretenden imponer a su vieja usanza el chantaje, la presión y las amenazas, bueno, hay una América Latina y caribeña que le dice, no, eso ya no funciona acá. La intervención ayer de Haití es digna de nuestra admiración, de nuestro agradecimiento más profundo, porque conocemos de las vulnerabilidades que atraviesa este hermano país, donde Venezuela solamente ha llegado con cooperación y profunda amistad y hermandad. La intervención de República Dominicana es digna de nuestra admiración y agradecimiento también, sobre todo porque República Dominicana, como bien lo saben, vivió una invasión estadounidense con complicidad de la OEA. Y apenas el año pasado se aprobó en esa Asamblea General de República Dominicana, se aprobó el reconocimiento al error que se había cometido
con República Dominicana. ¿Y qué dijo República Dominicana ayer? La solución a los problemas que tuvo mi país en esa época fue una solución completamente errónea. ¿Cuál fue la solución? La invasión. Bueno, eso es lo que nosotros mantenemos permanentemente. Venezuela no va a ser un error imperial. No lo va a hacer, el pueblo de Venezuela no lo va a permitir y los pueblos de la Patria Grande tampoco lo van a permitir. Muchas gracias, compañero. Buen día.